Eh, ahí está, de 10. Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos bastante cosas buenas para seguir viendo con esto de las bases de datos. Estuvimos trabajando ya un poco acerca de cómo crear nuestras tablas, cómo insertar los datos, si se quiere un poco, muy poco de cómo actualizarlos también, pero habrán visto que, por lo menos para la gente que se dedica, si se quiere, a hacer la parte de backend de un proyecto, es decir, toda la lógica que va por detrás, esto de la base de datos es muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, si se pusieron a toquetear, pues se pusieron a jugar un poco con los códigos estos que les dejé de ejemplos, acerca de cómo insertar, crear sus tablas y esas cosas, habrán visto que hacer esto del CRUD, con lo que habíamos comenzado a ver en la teoría, es, si se quiere, el primer puntapié con el que ustedes van a empezar a ensamblar sus proyectos, ¿sí? Hasta la semana pasada, yo en una carpetita les había colocado esto que les comentaba que es un DER, un diagrama de entidad-relación. ¿Bien? Antes de continuar, le quería pedir disculpas si es que alguien me había mandado un mensaje en estos días. Yo hoy recién termino de cursar en mi universidad, entonces estuve un poco a full, digamos, en estos días. ¿Sí? Estos últimos tres, el lunes, martes y miércoles, estuve domingo en realidad, el viernes, estuve bastante muy metido en eso. Así que hoy era mi última clase y tenía que presentar unas cosas y bueno, estuve metido en eso. Así que era por eso, cualquier cosa me vuelven a recordar el mensaje, lo podemos ver y ahora ya, si bien tengo que rendir mis materias, ya tengo mucho más tiempo que antes que estaba cursando, ¿no? Así que bueno, era para que sepan eso y bueno, cualquier cosa que necesiten, podemos hacer una clase extra o ese tipo de cosas que antes cuando estaba cursando realmente se me hacía muy complicado, ¿no? Así que les dejo para que sepan que tienen la opción también si quieren en algún momento de hacer algo de ese estilo. ¿Bien? Buenas, buenas Javier, ¿cómo va? Ok, bueno, entonces les comento un poquito. Cuando vimos este primer tema de base de datos, yo les mostré unos pequeños diagramitas, que eran estos diagramas de entidad-relación, que a grandes rasgos lo que habíamos hablado era, tenemos estos cuadritos que van a ser nuestras tablas, ¿bien? En la cabecera de la tabla vamos a tener el nombre de la entidad, o el nombre con el que vamos a registrar esa tabla, su referencia, y por debajo los atributos. El que aparece con una llavecita, así, en este caso, por ejemplo aquí, va a ser el atributo la primary key, el atributo identificador de esa tabla, ¿bien? Es decir, cómo yo identifico y cómo identifico y aparte diferencio los registros de cada tabla. Y que era muy importante dos cosas. Primero, que sea único, ¿sí? O sea, único en su especie, que no pueden haber más de un dato de ese tipo. Y segundo, que si es único, que dentro de una tabla no se pueda repetir, ¿bien? O sea que bien, es único el valor, pero si yo meto dos con el mismo valor, estoy haciendo macanas ahí, ¿bien? Entonces, no se debe repetir, tiene que ser único porque eso hace referencia a cada registro de nuestras tablas, ¿sí? La semana pasada yo les había comentado que, bueno, que ustedes traten y que intenten hacer con el código que les había dejado de ejemplo, un poco acerca de estas tablas, pero sin tener en cuenta los cuadritos rojos y estas flechitas que aparecen acá, ¿bien? Pero ¿qué es exactamente eso de las flechitas? Nosotros hoy vamos a ver un poquito de esto, acerca de qué se trata o de qué se habla en una base de datos cuando se hablan de la referencia, ¿bien? De la referenciación en base de datos. Entonces, si hay alguna duda en algún momento, ya saben, pueden parar. Y porque esta parte es importante, ¿no? Esto, así como lo vemos en un proyecto, lo vamos a extrapolar a otro. Y hoy sí voy a tratar de dar más ejemplos con Cinemark, porque sí me estaba quedando un poco atrás con eso, así que hoy sí van a ver más ejemplos con eso. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Nosotros hasta ahora veníamos haciendo el CRUD normal, bien dentro de nuestra parte teórica, habíamos visto crear las tablas, hacer una lectura, el read, actualizar un registro y eliminar esos registros a partir de eliminar una tabla o solamente eliminar un registro en sí, bien, de esa tabla. Ahora vamos a ver que nosotros habíamos hablado que había diferentes tipos de base de datos, ¿verdad? Y la base de datos con la que nosotros íbamos a trabajar acá, porque es la más usada dentro de los sistemas, es las bases de datos relacionales, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata esto de la base de datos relacional? ¿Sí? Tiene que quedar, hasta ahora
les repetí el concepto este de la primary key porque es algo que se va a utilizar, ¿bien? Así que si alguien no lo tiene muy fresco, me avisan y lo repetimos. Pero vamos a ver un poquito. Me dicen ahí y lo volvemos a ver. Bueno, en este contexto que nosotros vamos a empezar a meternos, que es el de las bases de datos relacionales, existen dos cosas que son muy importantes. Una es esta clave foránea, ¿bien? O la llave foránea también se lo puede llamar, así como llamamos la primary key o el clave de identificador único para la clave primaria, ahora va a existir una clave foránea o una llave foránea, ¿bien? También se la conoce en muy pocos lugares como la clave ajena. ¿Qué es esto de la clave foránea para una tabla? Bien, esto de la clave foránea va a ser un atributo de mi tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Bien, por eso cuando nosotros hablamos de la clave foránea en una tabla, fíjense, por ejemplo, en este caso, miren, vamos a utilizar el caso de, a ver, el caso de la tarjeta acá. ¿Lo llegan a ver bien? Lo hago un poquito más grande. Fíjense, el caso de la tarjeta, ¿sí? Voy a correr más para acá. Ahí. Y fíjense, tenemos un usuario, ¿ok? Que ese usuario va a tener una clave primaria, que es el identificador, y hay una flechita que viene en este sentido y llega hacia la tarjeta. Y acá tenemos la clave foránea, que está como rojo, que es el ID de usuario. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere o trata de explicar que hay una relación entre estas dos tablas, ¿bien? Para nosotros, esas relaciones las vamos a conocer con acciones, si se quiere, dentro del sistema, cómo se relacionan, qué es lo que hacen, por qué una cosa está junto con otra y ese tipo de referencias, ¿no? Veamos en este caso por qué hay una relación entre un usuario y una tarjeta de crédito, ¿bien? Para el caso del usuario tenemos la llave primaria ID, bien, como el identificador de la tabla, ¿verdad? La llave, la primary key, la llave primaria. Esta que no se repite y que no puede haber dos en una misma tabla. Por otro lado, utilizamos esa llave primaria, que es el identificador de esta tabla, para crear la clave foránea en la segunda tabla que va a ser la que tenga la relación. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Le ponemos un nombre, por ejemplo, ID usuario, y la vamos a marcar con alguna sentencia de SQL diciéndole, mirad, este ID de usuario para esta tarjeta de crédito corresponde al usuario que tiene el registro con la primary key tanto. ¿Bien? ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Habrán visto que hasta ahora veníamos armando cosas, o sistemas o bases de datos que tenían muchos atributos y cada uno tenía su llave primaria, ¿verdad? La llave primaria junto con la clave foránea o la llave foránea en unas tablas, en dos tablas, le dan a una base de datos un enriquecimiento por el lado de que va a empezar a relacionarse cada entidad de mis sistemas por alguna acción. Bien, en este caso, el ID del usuario de la tarjeta de crédito hace referencia o está relacionado con el ID que es la primary key de la tabla usuario. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer o para qué me va a servir esto a mí? Porque esto es lo primero que decimos, mira, yo acá ya tenía una llave primaria, acá tengo otra que ya me identifica la tarjeta de crédito, pero si yo tengo suelta estas dos cosas, yo podría decir, mira, todos estos usuarios los tengo en estas tablas, todas estas tarjetas de crédito las tengo en estas tablas, y ahora, ¿cómo hago para saber de qué usuario es esta tarjeta de crédito que tengo en esta otra tabla? ¿Se entiende esa parte? Eso, eso hace que sea muy... ahí es donde viene lo útil de la clave foránea. Foránea viene de la clave extranjera, ¿no? Que, que viene de otro lado, digamos. ¿Bien? Visto este dibujito que acabamos de ver, fíjense, la clave foránea va a identificar una columna, ¿sí? O un grupo de columnas en una tabla, es decir, todo el registro, que se refiere a una columna o un grupo de columnas en otra tabla. Bien, ¿cómo yo lo llamo? Esta clave foránea se indica al final de la creación de una tabla, ¿con qué sentencia? Esto no lo puse en pantalla completa, ahí sí. ¿Con qué sentencia? Miren, le voy a decir, la clave foránea, y acá pongo el nombre, hace referencia el nombre de la tabla y la clave primaria. Bien, a ver, vamos a ver si puedo
¿Lo tengo? Ahí tengo las anotaciones. Ok, tengo la clave foreign key, esto va a ser simplemente una sentencia SQL. Aquí en este punto va el nombre, este. ¿Qué nombre va? Este de aquí, fíjense, este de acá, ¿sí? El ID de usuario, ¿sí? Es el nombre que tiene la clave foránea en la tabla que va a contener a la relación, ¿sí? Por otro lado, más sentencia SQL, la llave foránea, tanto hace referencia a, ¿y qué es lo que tengo que ir a buscar? El nombre de la otra tabla, fíjense, el nombre de a qué tabla me voy a relacionar, y en este caso va la primary key, ¿sí? Acá, que hace que referenciemos a los registros de esa tabla. ¿Bien? Entonces, con esa sentencia ustedes pueden decir, mira, tal tabla o tal registro de esta tabla está relacionado con este otro registro de esta otra tabla. ¿Bien? Esto, que parece medio raro y bastante confuso, se utiliza en todos, pero absolutamente todos los sistemas casi que existen hoy en día. Un alto porcentaje de las bases de datos están hechas con bases de datos relacionales. ¿Por qué? Fíjense, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos la consulta que decíamos, mira, dame el registro o select todo del usuario donde el ID es igual a 1, por ejemplo, y me devolvía todo el registro con todos estos atributos, es decir, todos los valores de los campos de ese registro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora si yo le quiero decir, mira, devuélveme los datos de la tarjeta y devolverme los datos del usuario al que corresponde esa tarjeta en una sola consulta? Yo le tendría que decir, mira, seleccioname de todo, tanto de tarjeta de crédito como de usuario, donde el ID del usuario sea igual a la primary key de la tabla usuario. ¿Se entiende? Entonces, con una sola consulta, yo tengo tanto estos datos como estos de esta otra tabla. Y ahí es donde está la relación entre las cosas. ¿Se entiende? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Cómo se hacería esa sentencia para crear los datos de las dos tablas a través de la De una sola consulta. foreign key? Sí, a ver, ¿cómo sería? Ahí la vemos. Ahí creo que está acá en la teoría. A ver. Es mismo tengo y a qué se refiere. A ver, veamos si está acá. Al parecer. A ver, ya la vemos, sí. Ya va a aparecer acá. Si no, la buscamos, no hay problema. Porque esto sí es importante. Bueno, fíjense cómo acá tenemos una forma de darle una relación entre tablas o la sentencia SQL en sí que vamos a utilizar para... Ya, creamos la tabla categoría y el ID de categoría va a ser una clave primaria integer autoincremental. ¿Ok? Entonces, la primary key de la tabla categoría va a ser este ID-Kate. ¿Bien? Por otro lado, fíjense, tengo la tabla producto, donde tiene todas sus cosas, tiene todo lo que venimos utilizando hasta ahora, que tenemos la llave primaria, algunos otros atributos, y fíjense esta última sentencia. Antes de hacer las consultas, quiero que quede claro cómo la vamos a crear, ¿sí? Pero fíjense esta última sentencia de acá abajo. Lo que le dice es, mira, para la llave foránea ID de categoría, es decir, un atributo que ustedes ya habían creado previamente, fíjense acá, ¿sí? Para la llave foránea ID de categoría, está referenciada o está relacionada con la tabla anterior categoría en la primary key ID-Kate. ¿Bien? Entonces, de esta forma ustedes les dicen cuando van a crear la tabla directamente, que apenas la crean, dos atributos de tablas diferentes van a estar relacionados. ¿Bien? Por lo general, no quiero decir por lo general, no, siempre se relaciona la llave primaria de una tabla con la clave foránea de otra. ¿Bien? No le pueden apuntar a algún otro atributo. Por ejemplo, vieron que acá hace un ratito teníamos esto de acá, fíjense. Teníamos en la tabla categoría, teníamos también la descripción, ¿sí? Pero ¿por qué no le puedo apuntar a otra cosa que no sea la clave primaria aquí? Porque habíamos dicho que la clave primaria era lo que hacía referenciar de forma unívoca a cada registro de esa tabla, ¿bien? O sea que si yo me voy a decirme, mira,
vos te vas a relacionar con esta otra tabla por algún otro atributo, puede ser que ese atributo se repita y va a estar relacionado, referenciado con más de un registro, ¿sí? Entonces, la forma que se hace esto es la clave foránea de la tabla que yo quiero relacionar va estrechamente relacionada con la clave primaria de la tabla que hace referencia a los registros, ¿no? Eso hecho así siempre, no hay otra forma, digamos, de hacerlo. Perdón, ¿es estrechamente relacionada o es la misma? Eh, ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? No, no, para la misma. O sea, con otro orden, pero son los valores, son los mismos valores que estaban en el orden de la otra tabla, digamos, pero las columnas son iguales, nada más que en otro orden, o estoy equivocado. En este caso tenés dos tablas, una productos y otra tabla categoría. Categoría solamente tiene dos atributos y la tabla productos tiene en este caso 4, ¿ves? Aquí. El último atributo, que es este ID categoría, es el que ayuda, que va a ser la clave foránea, es el que ayuda a que vos te relaciones con la clave primaria de la primera tabla. ¿Se entiende? Son dos tablas diferentes que se van a relacionar por algún atributo. En este caso, la clave primaria de una con la clave foránea de otra. Sí, 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 eso lo comprendo. Lo que digo es, los valores del ID-KT son los Sí. mismos que los valores de la clave foránea, son los Ah, mismos. exacto, exactamente, sí, sí, sí. ¿Por qué? Fíjense, porque volvamos al ejemplo este que teníamos acá, está bueno aclarar eso. La clave primaria de usuario, por ejemplo, va a tener unas tablas, unos valores que digan 1, 2, 3, 4, así, si es que fuera autoincremental, y cada uno de esos valores va a contener un registro, ¿verdad? Entonces, después, ese mismo valor va a ser el que va a estar aquí, en ID usuario, para poder así decir, mira, ID usuario 1 de la tarjeta de crédito, que es la clave foránea, corresponde con el ID1 de la tabla usuario. O sea que sí tienen el mismo valor, la clave primaria de uno con la clave foránea de la otra tabla. Esa sí es muy buena aclaración. Gracias. Gracias por mencionar de ahí. Eh, el precio dice double, eso es para poner float con 2 decimales. Sí, si ustedes, double, ¿dónde tengo un precio donde diga double? Acá. Acá tengo un float de precio, pero por ejemplo, si lo tuviéramos como double, creo que es otro tipo. El float creo que tiene un solo decimal y el double creo que tiene dos. Sí, sí, sí. No estoy seguro, pero sí creo que es de esa forma. El double, cuando ustedes van a crear la tabla, se referencia a un flotante de 2 dígitos de decimales, digamos. ¿Sí? Bueno, esto sí, ahí está aclarando esto que mencionaba Caro, fíjense. Es importante que la clave primaria de categoría, es decir, la de esta tabla, y el campo de clave foránea deben ser del mismo tipo de dato y longitud, ¿bien? Porque a veces no lo llenamos en un principio, ¿bien? Pero sí se tiene que tener constancia de que ID categoría, que es un integer con longitud 4, tiene que ser del mismo longitud y el mismo tipo de dato que la clave primaria de la primera tabla, integer y longitud 4, ¿ven? Porque si no van a haber problemas ahí, que mira, le puedo meter 5 dígitos a la clave foránea y la clave primaria tiene 4, o le estoy metiendo un flotante a la clave primaria y la clave foránea tiene un float, así, ¿bien? Entonces, ojo con eso ahí, ¿bien? Siempre el mismo tipo de dato y la longitud. Ahora vienen a hablar un poquito acerca de qué es esto de las relaciones, porque si bien nosotros decimos que esto es para que se pueda relacionar entre un registro de una tabla con un registro de otra, fíjense que tenemos diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, una relación de uno a muchos, ¿sí? ¿Dónde hay un ejemplo claro de estos? Miren, hagamos cuenta que tenemos una tabla pedido y me dice, mira, el ID de pedido será esto, B204, B391, B448, ¿sí? Pero el ID de cliente de cada pedido, es decir, qué cliente hizo ese pedido, es el mismo, 12345, 12345 y 12345. Todos esos registros de la tabla pedido
van a estar correspondidos con el cliente TAN, acá ven, el nombre TAN. Entonces, ¿por qué sucede esta relación de uno a muchos? Porque normalmente, yo les decía que estas son entidades, ¿sí? Y en el caso de un cliente que realiza pedidos, sabemos que se puede hacer, o normalmente es lo que hacemos día a día. Nosotros vamos, compramos una cosa, la traemos a nuestra casa, al otro día compramos otra, y todo eso son pedidos que hacemos o compras, si se quiere, ¿ven? Entonces, habrá una tabla compras donde nos mencionen como que somos nosotros quienes habremos hecho cada una de esas compras, ¿sí? Esto es una relación de uno a muchos, que quiere decir que un mismo cliente o un registro de esta tabla realizó o se relacionó en muchos de esta otra tabla pedidos. En este caso, un cliente realizó muchos pedidos, ¿bien? O muchos pedidos fueron realizados por un mismo cliente, ¿sí? Esta es una de las relaciones que existe y es común verla, ¿no? Acá le explico un poco más acerca de lo anterior. Y hasta acá llega la parte de relacionarlos, ¿no? Con entre tablas. Nosotros vamos a hacer un ejemplo, fíjense. Voy a crear la tabla esta de Cinemark. Y vamos a ver un poco. Nosotros teníamos crear la tabla usuario, ¿sí? Vamos a crear la tabla usuario y vamos a crear la tabla tarjeta. Yo le había mencionado que hasta ahora íbamos a ver lo siguiente. Íbamos a tener usuario completo, menos el ID de domicilio, por ahora, y la tarjeta le pusimos todo menos el ID de usuario, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar esto que vimos ahora para agregarle una clave foránea, que sería esta de ID de usuario, donde haga referencia al usuario del lado izquierdo, ¿bien? De nuestras tablas. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? ¿Ok? Tenemos entonces nuestra tabla usuario, que le decíamos, mira, si no existe esta tabla, vas a crearla con estos atributos, y ID usuario va a ser nuestra primary key y autoincremental, ¿bien? Del lado del usuario. Y por el lado de la tarjeta voy a crear eh, un atributo que se llame ID usuario, que sea un integer, ¿bien? Y le voy a decir que este foreign key, que va a ser una foreign key, este ID usuario, y que está referenciada, references, así, está referenciada, primero tengo que poner el nombre de la tabla, bien, decirle, mira, la clave primaria se encuentra en la tabla usuario, bien, y ahora sí, la clave primaria que yo busco dentro de la tabla usuario es el ID del usuario, bien. Es común poner los mismos nombres a la clave foránea de una tabla y a la clave primaria de la tabla a la que quiero hacerle la referencia. Es como una convención, ¿no? Ponerlo así. Pero esto depende mucho de dónde lo vayan a implementar y cómo sean los patrones de diseño, digamos, que se manejen en sus lugares de trabajo, ¿no? Pero es una convención ponerlo en ese estilo. Otra forma que suelen hacer mucho es ID usuario y acá ponerle el nombre de la tabla con la que están, en donde están parados ahora mismo. Sería ID usuario y la tabla tarjeta. ¿Ven? Sería la clave foránea esta, corresponde a esta clave primaria. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a dejar primero con este pequeño nombre ahí. Y vamos a dejarlo hasta este punto. ¿Sí? Ahora voy a eliminar esta supermark. Sí, voy a eliminarlo aquí. Y vamos a ver qué es lo que nos tira. Una vez que lo corremos, a ver, ¿qué me largo aquí? Ah, ya eliminación. ID de usuario, foreign key, ID de usuario. A ver, ID de usuario, foreign key, referencia y usuario. Esto está en la Cinemark, pero lo creo vacío. Usuario y de usuario. A ver, quiero ver si no me la... Parece que no la pude encontrar. Vamos a ver si estoy escribiendo bien esto. Al parecer, estoy confundiendo en algo. Vamos a ver. Foreign key, nombre, referencia, categoría y de categoría. Esto está bien. Y de categoría y de producto. No, al parecer está bien.
Pero había otra sentencia que me gustaba un poquito más. Voy a ver si la encuentro en la página esa que les compartí la vez pasada, ¿se acuerdan? Acá seguro encuentro un poco más eso que estoy creando las tablas. Tenemos dos tablas, ID, proyecto, ahí lo tenemos. Acá está. End-date, project ID, integer, not new, referencia, project ID. Sí, está bien escrito. ¿Por qué no me lo tomo? Ahora vamos a utilizar una de estas. ¿No hay que agregar la columna de alguna manera más que escribiéndola? ¿No habrá alguna sentencia? Eh, simplemente para agregarla. Sí, Y sí para se agregar puede. columnas solamente se hace así, se escribe una columna más, ¿eso es todo? No, no, ahora yo la eliminé y estaba por volver a correr esto, o sea que me iba a volver a crear la, digamos, Ok, yo eliminé esta base de datos. Pero quiero ver una cosa, porque por ejemplo acá hay de usuario, si lo tomo, esto también, no sé si está, eh, en qué hace referencia a la tabla de proyectos y este ID. Ahora vamos a ver si funciona mejor. Foreign key ID de usuario, que es este, hace referencia a la tabla usuario, que es esta de acá, donde tenemos este ID de usuario. Vamos a ver, esperemos que lo pueda correr. No me encontré la pronuncia en foreign key identificación. Que lo tengo que poner un poco más arriba. Y del usuario va a ser un integer not null. Y está referenciado con la tabla de usuario. Sí, si la elimino ya no queda el registro, digamos, de la base de datos, pero sí se puede utilizar el delete. Lo que sí no estoy muy acostumbrado a utilizarlo, la verdad, así que directamente cuando quiero borrar algo, foreign, foreign, a ver, ahí le busqué un poco más, eliminar esto. Ahí está, ahí al parecer lo corrió. Parece que no le puedo poner inmediatamente después de crear el atributo, decirle que voy a crearlo como foreign key. ¿Sí? Así que vamos a ver. Fíjense, tenemos en Cinemark, en la tabla de Cinemark, ahora tenemos ID usuario, nombre, apellido, email, todos los que ya teníamos, todos nuestros atributos, donde el ID del usuario va a ser la clave primaria, y por otro lado tengo la tarjeta, bien, donde fíjense, el número de la tarjeta se puso como amarillo, ¿ves? Que es clave primaria, pero el ID de usuario se puso como blanco, que eso es hace referencia a una clave foránea. Si ustedes le acercan el cursor, incluso dice foreign key, y a lo que está relacionado al atributo ID usuario de la tabla usuario. ¿Llegan a ver eso cuando le asiento el cursor encima? Está justo ahí. sí, sí, Ahí. se ve, se ve. De eso. Entonces, ahora, hasta ahora, bueno, hicimos esta parte, pero ahora viene un pequeño reto que es, una vez que yo empiezo a meter cosas con relaciones en base de datos, tengo que tener mucho cuidado a la hora de insertar datos, ¿bien? Así que miren, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar como ejemplo, la vez pasada habíamos hecho lo de insertar datos con tablas que no tenían relaciones, ¿se acuerdan? Con Supermark. Y ahora vamos a hacer el mismo ejemplo con tablas que sí tengan relaciones en Cinemark, cosas que tengan ambas cosas, ¿sí? Y después, si necesitan una, la sacan de Supermark, la tienen que customizar un poquito, y si necesitan lo otro, lo sacan de Cinemark. Obvio, el de Cinemark está un poco más completo porque tiene las relaciones, ¿no? Ahí. Pero vamos a ver. Voy a crear, a ver, dentro de esto, control A, control C, y me voy a venir para acá, para Cinemark. ¿Sí? De Cinemark le voy a decir, mira, voy a hacer el insert de los datos, insert data, cinemark.py. Bien. Y a la hora de insertar estos datos, fíjense lo que tenemos. Habíamos definido un objeto create connection y
un crear, bueno, en este caso hay un crear productos, nosotros vamos a crear primero unos usuarios, crear usuarios, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener, bueno, entonces vamos a continuar, tenemos que poner acá todos los atributos, es decir, todas las columnas a las que van a ir a parar valores, ¿verdad? Campos. Entonces nos faltan fecha de nacimiento y contraseña, ¿sí? DNI, fecha de nacimiento, y por otro lado contraseña, ¿ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos para rellenar, y 2, 4, 6 y un hito más, 7 valores que van a parar ahí. Bien, acá en vez de caer un producto va a caer un usuario, ¿sí? Y acá cuando ejecute la sentencia, en vez de ser un producto, también el usuario que me pasen como atributo de esta función, ¿no? Ahí. Bueno, vamos entonces a ver si podemos crear nuestro primer usuario dentro de Cinemark. Voy a decirle esto, mira, voy a crear a Cinemark aquí en el main, y voy a crear la conexión con esta base de datos y con el objeto connection. Bien, no se olviden de leer porfa esto que les dejé la vez pasada, ¿sí? Esta página, por más de que parezca medio pequeña, porque solamente tiene el CRUD ese, tiene todo, digamos, o sea, realmente tiene bastante cosas aquí. Entonces léanlo, porque ahí explica teoría que no se explica mucho, digamos, y por ahí detenerse mucho en esa parte a veces hace que no hagamos nada de práctica, ¿no? Entonces yo se los dejo ahí para que después lo vean. Eso yo desde ya les digo, saber teoría en base de datos hace que después no cometas errores, ¿sí? Así que bueno, vamos a crear nuestro primer usuario, ¿sí? Tengo entonces aquí, creo una variable que va a ser el usuario, simplemente va a contener una tupla donde van a estar estos valores que tenemos aquí, ¿sí? Por un lado el ID del usuario, que esto, si yo le puse que sea autoincremental, no hacía falta que vaya a parar ahí, ¿verdad? Directamente podía empezar desde acá, desde el nombre. Total, eso era autoincremental. Entonces voy a sacar un hito. Saco el ID del usuario y saco uno de los valores. ¿Qué voy a tener entonces debajo acá en el usuario? Voy a tener lo siguiente. Un nombre, voy a ponerle por ejemplo Joaquín. Un apellido. Puede ser Joaquín, no sé, Rodríguez, así. Le voy a poner aparte también un email y un DNI. Esto será un email, será Juaco, no sé, Juaco 2020 @gmail.com. Bien. El DNI será una cadena de caracteres del 1 al 8 o hasta el 9, si lo quieren hacer así. La fecha de nacimiento, que dijimos que le íbamos a poner en este formato, que era de días, mes y año, será un 15 del 11 del 2022. Tenemos 15 del 11 del 2022, ¿sí? Y lo último que nos falte, la contraseña, y será la contraseña un Juaco 1234. Bien, vamos a ver si impacta este usuario que nosotros estamos creando aquí con el crear usuarios, con la función create usuarios, pasándole este usuario como parámetro, ¿ven? Como argumento ahí, perdón. Usuarios está acá, create usuario, por eso no me lo toma, y acá le paso simplemente el usuario. Bien, entonces hasta aquí tenemos datos que van a ir a parar a una base de datos. Nuestra función nos dice a qué tabla, con qué valores y cuántos. Bien, vamos a correr, vamos a intentar hacer que esto funcione aquí. Sí, ahí lo estoy grabando desde OBS. Ahí está. Bueno, por la duda, Mati, si querés vos también largarlo de acá. No me quiero confiar del OBS, ¿sí? Así que si vos querés largarlo de acá, si vos podés. Bien, vamos a correr esto entonces, ¿sí? Y una vez que lo corramos, fíjense, veamos si no nos tira ningún error. De momento no, nos dijo ok, pude correrlo. Y vamos a revisar qué hay dentro de Cinemark. Actualizo y fíjense, dentro de la tabla usuarios tengo mi primer registro, bien, que es Joaquín Rodríguez, el email Juaco 2020, el DNI del 1 al 8, la fecha de nacimiento y su contraseña. Bien, vamos a crear
dos más, ¿les parece? Para que vean qué es lo que pasa después con la clave foránea y la otra tabla cuando no le meto cosas ahí. Bien, cuando no le meto el mismo valor en realidad, ¿sí? Ah, bien, bien, de 10 Facu, a mí me reservaría eso. Así que después, si querés, podemos hacer un meet, algo para que me dé una mano. Así que sí, sí, me reservaría de 10. Bueno, a ver. Entonces, vamos a crear dos más, bien. Dos usuarios más para poder meterles valores a esto ahí dentro, ¿sí? Entonces, dentro de usuario, voy a copiarlo aquí. Y lo voy a tirar uno acá y el otro acá. Vamos a ponerle valores levemente diferentes. Este le vamos a poner José, este le vamos a poner Juan, ¿sí? Juan, y este será, no sé, Juan Pérez, y este será José Pérez y Juan, no sé, Juan, ay, no, nunca tengo, a ver, voy a ver el chat. Ok, tenemos, no sé, le voy a poner Juárez, que es mi apellido, o sea, Juárez. Por otro lado voy a hacer lo mismo con esto, será un José 2020 y esto será un Juan 2020. Los DNI los voy a cambiar levemente, en vez de para un lado va a ser para el otro, y este va a ser salteado entre el 1 y el 2, así. ¿Sí? La fecha de cada uno será el 15 para uno, el 20 de mayo para el otro, y ojo que estas son fechas de nacimiento y le estoy poniendo cosas ficticias, ¿no? Si nació el 20 del 5, nació hace muy poquitito, así que ojo con eso, ¿bien? Por otro lado, vamos a tener, no sé, un 10 de enero, febrero, y acá en vez de Juaco 1234 será José 1234 y Juan 1234. Bueno, vamos a crear estos usuarios aquí, ¿sí? Vamos a comentar uno para que se cree el primero. Sí, si no son muy pequeños, son recién nacidos. Vamos a crear el primero, largamos aquí, vemos que coincidan y vamos a revisar nuestra base de datos. Le damos a recargar y efectivamente tenemos nuestro segundo valor. Tenemos Joaquín y José, ¿ven? El autoincrement ya hace que la clave primaria, que es el ID de usuario, se vaya acumulando solo, ¿verdad? Así que bueno, ahí tenemos un valor. Vamos a meterle el último para que quede con 3 valores esa tablita, ¿sí? Con 3 registros. Entonces hacemos esto. Ahí ya tenemos, corrió el tercero sin problemas. Y tenemos nuestros 3 valores dentro de la tabla usuarios, ¿ok? Ahora sí, presten atención porque vamos a cargar valores o vamos a insertar datos dentro de la tabla tarjeta, ¿ok? Vamos a seguir con este script de insert data, pero voy a comentar toda esta parte. Le voy a poner así, crear un nuevo usuario, es todo esto. Crear un nuevo usuario y por acá abajo, acá se me coló un producto, ahí está, y acá abajo vamos a hacer el create nueva tarjeta, ¿sí? Entonces vamos a ver, tenemos tarjeta y ¿qué es lo que necesitamos? Primero crear la función, ¿verdad? Esta función de el create tal cosa. Vamos a ver, hacemos lo siguiente. Copio todo esto y lo vamos a modificar apenas un poquito para poder meter cosas dentro de esto. Ya no se va a llamar create usuario, va a pasar a llamarse create tarjeta, ¿sí? Donde va a recibir una tarjeta como parámetro. Yo le estoy pasando acá como tuple a estas cosas, habrán visto ustedes, por esta convención que tiene Python, ¿no? Esta forma rara que tiene de mandarle los scripts así. Pero ustedes podrían también mandarle, si quieren, una lista, un diccionario, como se sientan más cómodos, bien, de trabajar. Yo le estoy mandando una tupla porque ya me acostumbré, la verdad. Pero este es un parámetro que se lo utiliza después acá abajo, bien. Entonces ustedes podrían mandarlo sin problema, como más lo deseen. Incluso podrían utilizar los f-string, ¿se acuerdan? Que habíamos visto la vez pasada, que eran útiles acá también para armar sentencias más amoldables a otras cosas, digamos, ¿sí? Y no algo que sea solamente impactar sobre tal tabla. Podríamos hacer el create tal cosa o create lo que sea y le mandamos
en qué tabla queremos impactar, sobre qué campos y qué valores le vamos a mandar, ¿sí? Para hacerla más general a la función, ¿no? Pero hay otra cosa que también tienen que tener en cuenta, que en Python muchos de los programadores cometen un error, que es el de hacer funciones tan generales que no solucionan un problema en específico, ¿sí? Ustedes cuando hacen su función la tienen que hacer para que haga una cosa en específica y la haga bien, ¿ok? Así que si la están haciendo de esta manera, no se preocupen, vamos bien. Vamos a ver, tenemos la tarjeta, bien, la tabla se llama tarjeta ahora. Y dentro de tarjeta tenemos ciertos valores. Tenemos el ID de usuario, perdón, esto no, ahí está. Tenemos el número, el ID de usuario, el banco, el titular y la fecha de caducidad. Vamos a ir poniendo de a uno porque esto me va a marear un poco. Tenemos el número, el ID de usuario, el banco y ya les digo qué más. Tenemos el banco, el titular y la fecha de caducidad, ¿sí? A esta tarjeta le está faltando código de seguridad y algunas otras cosas más, ¿no? Así que ojo ahí, si la tienen así no hay problema, pero si le quieren agregar cosas se puede, ¿sí? Titular y fecha de caducidad, que es fecha CAD. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 valores y le vamos a poner aquí estos 5, ¿bien? Cuando vaya a impactar sobre la tabla ya no va a ser un usuario, sino lo va a hacer con una tarjeta. Bien. Y por último, ¿qué más me está faltando? Esto está bien, esto también acá. Bueno, creo que hasta ahí estaría esta parte de la tarjeta. Ahora tenemos que crear la tupla que contenga la tarjeta, los datos de la tarjeta. Bien. Entonces vamos a hacer eso. Un número de tarjeta podría ser, no sé. Si va a ser un string puede ser 1, 2, 3, 4, espacio, 5, 6, 7, 8, espacio, no sé, 2, 3, 4, 5. Creo que son 6 o 12 números, no lo recuerdo bien. Vamos a poner de momento estos números. 12. 12, me están faltando 4 más. No, perdón, 16, son 4 por 4. 16, 8, 7, 6, 5, ahí está. Entonces ahí tenemos 4 números separados por un espacio si se quiere. Si no los quieren poner con espacio, también, ¿no? Eso ya son decisiones que tienen que tomar. Bien, yo lo voy a poner así por una cuestión de comodidad nomás. El ID de usuario, fíjense que yo voy a poner ahora, tiene que ser alguno de los ID de usuario que existen en la tabla usuario. O sea que yo lo que estoy haciendo ahora cuando inserto un dato dentro de la tabla tarjeta es decirle, mira, esta tarjeta corresponde a tabla usuario, ¿sí? Y vamos a ver dos cosas que pasan acá. Primero, ¿qué pasa cuando le meto un ID que no está dentro de la tabla usuario? Es decir, un usuario que no está registrado. Y otra cosa es, ¿qué pasa si meto dos tarjetas con el mismo ID de usuario? ¿Sí? Vamos a ver qué sucede acá. ¿Sí? Tengo ID de usuario, le digo esto, por ejemplo, el usuario 1, ¿sí? Teníamos acá el banco, será un Banco Santander, por ejemplo. Por otro lado tendremos el titular y la fecha de caducidad. Se supone que si es el titular va a tener que tener el mismo nombre, entonces le vamos a dar el de Joaquín. Joaquín aquí. Y la fecha de caducidad será, no sé, vamos a ponerle la de algunos días, la misma de hoy pero dentro de un año. Será entonces 15 del 11 del 2023, ok. Y hasta ahí ya tenemos nuestros datos para la tarjeta. Ahora simplemente le digo, mira, vas a crear un create tarjeta utilizando el connection y utilizando la tarjeta. Aquí, ok. Bueno, vamos a ver entonces qué sale aquí. Es como si me hubiera quedado algo. No hay nada. Hay un error de sintaxis en alguna parte. Me parece que no, pero vamos a correrlo y veamos qué es lo que nos tira. Vamos a ver, corro esto y vamos a ver si me tira algún error de sintaxis. Sí. Integrity error, data mismatch. ¿Qué tipo de dato le puse a esto? Es una
una primary key que es un integer y está bien. A ver qué raro. Idea. Número de tarjeta. Main. Crea tarjeta. Cuando ejecuta esto, date type mismatch. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos los 4, 5 datos. Y que dentro de la tarjeta inserte esto. A ver por qué no lo está cargando. Vamos a ver. Tarjeta no es un en NT, un entero. El número de la tarjeta, puede ser que el número de la tarjeta lo haya puesto como un entero y que le esté mandando, sí, el número de la tarjeta lo puse como un entero y le estoy mandando un string. Vamos a ver si es eso. Sí, al parecer era eso. Vamos a ver si ahora sí que le mande un entero aquí. Mismatch. Ahí está. Ahora sí ejecuto y ahí se pudo correr, ok. Entonces vamos a revisar qué hay dentro de nuestra base de datos Cinemark en la tabla de tarjetas. Tengo acá la tabla de tarjeta, le doy a recargar y dentro de la tabla de tarjetas tengo un número de tarjeta que era un entero, eso me lo olvidé hace ratito, que hace referencia al ID de usuario que está en la otra tabla de usuarios, 1, y bueno, los otros datos, el banco, el titular y la fecha de caducidad, ¿sí? Esto del titular no sé si correspondería ponerlo acá, por ejemplo, en la tabla de tarjeta, porque este dato después lo podrían sacar de la tarjeta, de la tabla usuarios, diciéndole, mira, el mismo ID para ambas tablas, ¿no? Pero ahí tenemos uno. Esto salió bien, ¿ok? Veamos qué pasa ahora si le pongo cosas que no deberían estar. Vamos a empezar a tratar de hacer que esto falle, ¿sí? Vamos a ver. Voy a poner, por ejemplo, otro dato de tarjeta, la misma, pero será así. Así. Esto será la tabla, el ID 5, por ejemplo. No será Santander, será un macro. No se llamará Joaquín, se llamará Pedrito, por ejemplo, o Pedro, ¿ok? Y bueno, tendrá la misma fecha de caducidad. Fíjense qué pasa si yo intento hacer esto. Esto, ¿por qué no se cerró ahí? Ahí está. 2, 4, sí, ahí estamos bien, ¿ok? Entonces, intento correr aquí, corro el script y fíjense. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Si ustedes ven lo siguiente, Python acá me dice, ok, yo puedo insertar una tarjeta más con el ID de usuario 5. ¿Qué pasa acá? Se supone o debería pasar que las únicas tarjetas que yo pueda meter dentro de la tabla usuarios sean tarjetas que correspondan o que tengan referencia o relación con un ID de usuario, ¿sí? Eso debería ser lo ideal. Pero eso realmente no sucede del todo así en los sistemas reales. En los sistemas suceden cosas como estas. Por ejemplo, acabamos de cargar un ID de usuario que no está dentro de la tabla usuario. O sea que si ustedes después van a querer consultar cuál es el usuario que corresponde a esta tarjeta, no van a poder encontrarlo porque no hay ningún ID ahí, ¿sí? ¿Eso está mal o está bien? Y se lo pueden ver desde dos puntos de vista. ¿Por qué? Primero, podríamos decir, mira, es necesario que todas las tarjetas que yo tengo en mi sistema le correspondan a un usuario, ¿sí? Tengan un usuario del cual es el dueño de la tarjeta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Miren, si yo le digo lo siguiente a este mismo Supermark, ahora le digo, mira, la tarjeta esta será, por ejemplo, lo mismo que puse hace un rato, así. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, todo esto sobre.
No sé por qué se me tomó uno de más. A ver, macro, y este será Joaquín. Sí. Ah, el 0, cierto. Bueno, ahí está. Eso es nuevo. Ok, ahora, bueno, corro esto. Creo que le puse más números de tarjeta, pero bueno, ahí lo corremos. Y fíjense, si yo corro le estaría diciendo que, mira, aparte de la tarjeta que tenía Joaquín hace un rato, que era la de Santander con ese número, ahora va a tener, si esto corre, va a tener una tarjeta más con algún otro número de tarjetas. Entonces después yo le puedo decir, mira, dentro de un sistema o de una aplicación, todas estas tarjetas son del usuario Joaquín. ¿Ves? Si yo corro esto así, ahí tengo referencia 1 y referencia 1, y ambas tarjetas con números diferentes son de Joaquín, en este caso, que es el otro usuario. Así como está, ya tienen una referencia para la otra tabla. Bien, ya pueden hacer una relación entre tablas, ¿sí? Lo que no se tienen que olvidar nunca es lo siguiente: la clave foránea de la tabla que quieren relacionar tiene que tener el mismo tipo de dato y el mismo tamaño que la clave primaria de la tabla a la que se relacionan, ¿sí? Por otro lado, acá vimos que a veces nos da, en este caso no nos dio ningún problema meter datos, ¿sí? Que no sean, que por ejemplo acá no tenga un ID de usuario con ese valor en la tabla usuarios. Esto, si alguien quiere investigar un poquito más, después se lo pueden ver con triggers y disparadores. Si alguien lo busca después en internet, son como pequeños scripts que se meten dentro de una base de datos para restringir ciertos datos a partir de condiciones o patrones. Por ejemplo, mira, si el valor que vos estás poniendo acá en ID usuario a la hora de hacer una inserción no se encuentra en la tabla usuario, no me permitís que entre ese registro, ¿sí? Eso es un disparador, es un trigger que hace como una alerta, digamos, que están metiendo datos que no son correctos. Pero eso ya lo ven la gente que es administradora de base de datos, digamos. Así que bueno, si alguien quiere investigar, le gusta este tema y le parece interesante, tienen para ir a ver ahí, ¿no? Sí. Ahora, profe, sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es incorporar ID de usuarios que sí existan. Sí, ustedes van a tener la responsabilidad de que sus datos tengan coherencia, ¿no? De ponerle datos. Okay. Sí, exactamente. Ahí le pongo triggers y disparadores en BDD, si alguien después lo quiere buscar. Creo que escribí mal triggers, pero bueno, así está. Ok. Bueno, vamos a ver un poco de esto. Nos subieron, fíjense dónde está esto. Aparte de la teoría que teníamos de relaciones entre tablas, que es lo que terminamos acá, esta semana tenemos que ver un poquito, o era la parte 3 del módulo, bueno, este es el módulo 4 dice acá, pero para nosotros es el módulo 6, un poco de base de datos y Python, ¿sí? Que son estas sentencias que nosotros ya venimos corriendo, pero le vamos a dar un enfoque un poco más teórico, ¿sí? Antes de continuar. Tengo acá, miren, yo les dejé, esto no lo voy a mostrar, o quizás sí muy poquitito al final, pero les dejé tanto en Cinemark, que es la carpeta que le voy a subir, como en Supermark, una carpeta que dice nuevo, ¿bien? Que tiene tres cosas: cómo crear las tablas, cómo insertar los datos y cómo... sí, creo que esas tres cosas, o el update también. Bueno, el de Supermark sí tiene el update, el de Cinemark creo que me olvidé, pero le puse el de create a uno y le saqué al otro y algo así pasa acá. Yo se los voy a subir para que los vean. ¿Qué es lo que contienen esto? Por ejemplo, a la hora de crear la tabla, esta es el script, fíjense, que me crea la tabla. Esta tenemos, no, esto no, en nuevo, creando tablas, aquí. Fíjense, este es el script que es capaz de crearme las tablas para después hacer correspondencia con este diagrama de entidad-relación, el que yo les había subido en la parte de la teoría, ¿sí? En el módulo 6 que les puse en el primer tema. Esa imagen que nosotros tenemos ahí, que es un diagrama de entidad-relación, ahí les comparto el script que va a ser capaz de crear esas tablas. Esto, bueno, si bien lo fui haciendo y le fuimos dando como cierto formato, desde ya les digo que lo utilicen para guiarse,
¿sí? Porque a nosotros nos recomendaron que a la hora de darle las clases, nosotros hagamos una parte, pero le dejemos como cierto ministerio, ¿no? Para poder como que ustedes terminen de ponerle la rosca, la frutillita del postre, digamos, al proyecto, ¿sí? Yo por un lado decía, bueno, esto sí sirve, esa forma sí sirve y está bien, porque así yo les muestro una cosa que es lo que veníamos haciendo y ustedes agarran eso, lo modifican un poco y ya tienen su proyecto. Pero por otro lado, yo les mostré también esto de los DER, de diagramas de identidad de relación, para cada sistema, ¿no? Entonces va a ser la base de datos para cada sistema. Como yo les mostré esto, quería que tengan más o menos una referencia de cómo hacer una base de datos completa con Python y que después ustedes a eso que yo les voy a pasar sí lo modifiquen y traten de ponerle cosas o sacarle si quieren, ¿sí? Pero para que lo vayan viendo. Por ejemplo, acá tienen la tabla tipo de películas, clasificación de películas, la tabla película, descuento, usuario, tarjeta de crédito. Esto es el script que hace el proyecto, o sea, la base de datos para el proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que le falta a esto? Y le faltan bastante cosas. Le falta toda la lógica, que serán funciones que hagan consultas, por ejemplo, a la base de datos. Le faltan clases de cada tabla de mi base de datos. Le falta toda la interfaz gráfica que todavía tenemos que ver. Pero yo les comparto lo de la base de datos porque también está bueno que todos tengamos como, mirá, esto es una referencia con la que todos nos vamos a guiar de la misma forma, ¿bien? Y que si no está de acuerdo alguno, que también lo diga, porque podemos ir adaptándolo a esto, ¿sí? Y diciéndole, mirá, le vamos a poner tal cosa, le vamos a sacar esta otra, y eso estaría bueno también, ¿ok? Así que bueno, después les voy a subir un poco de esto, desde ya les digo, tanto en Cinemark como en Supermark. Esto también por un tema de que se nos va a venir un poco la noche cuando ya estamos a la fecha 15 y nosotros en menos de un mes creo tenemos que presentar el proyecto, ¿sí? Entonces a mí me serviría mucho más que ustedes puedan llegar a terminar con algo. Entonces les comparto esto para que lo puedan ver, lo puedan interpretar, y cualquier consulta que tengan, desde ya les digo, ya saben, me mandan un mensaje y lo vamos viendo. Ahora tengo mucho más tiempo, así que se me va a hacer mucho más sencillo, ¿sí? Se los voy a subir después a la carpetita esta para que lo puedan ver bien. Bueno, una de las cosas que me está faltando que veamos es lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí. Fíjense, vamos a tomar un poco de parte teórica de Python y SQLite en sí, ¿bien? Muchas de las cosas ya las hicimos, pero está bueno que las repasemos en esta parte teórica, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata un poco esto. Nosotros tenemos SQLite 3, que es este PySQLite 3, creo que se tildó. Avísenme si al parecer se tildó. No se tildó. Me parece que hay problemas de internet ahí. Ah, sí, puede ser. A ver, a mí me apareció un cartelito para terminar un proceso. Vamos a ver si le doy a terminar. Si se lo escucha. Sí, la parte gráfica la vamos a hacer con Decaintor. Sí, sí. Ahí está. Ahí creo que ya lo podemos ver bien. Ok. Bueno, vamos a ver un poco acerca de SQLite, ¿sí? Esto de PySQLite va a darnos a nosotros toda una interfaz compatible para poder trabajar con Python de una forma estandarizada, le llama aquí, para poder utilizar bases de datos hechas en SQLite. Bien, ¿qué es esto del PySQLite? Bueno, son cuando nosotros le damos simplemente a importar SQLite. Acá se me salió y esto no sé por qué, la verdad. Se me está tildando. Vamos a ver si no es por... A ver, espérenme un segundito, es que esto se tildó, no me deja abrir la ventana de herramientas. ¿Ustedes me pueden escuchar todavía o también se me fueron ahí?
Sí, sí se escucha bien, bien, bien. Esto sí está bastante tildado, no sé por qué. Ah, puede ser que sea el OBS, esto sí puede ser, es verdad. Pero ya había grabado videos bastante largos, después lo tenía que cortar. Ahora a ver si le doy a esto. A ver ahí. Sí, al parecer se me cerró la otra pestaña donde estaba el PDF, así que vamos a ver con este si va un poco mejor. A ver. Bueno, vamos a confiar en que este funcione mejor. Vamos a darle aquí. No, sigue tildado, que esto está bastante como fastidioso. Ella está pidiendo un cambio ya de mi compu también, así que vamos a ver si, si no le gustó para nada esto. A ver. Disculpen por estos imprevistos. Hasta ahora no habían pasado nunca, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo esto. Está bastante tildado, la verdad. Esto no me deja abrir nada así más. No sé por qué no puedo ver la ventana de herramientas del costado. De última, a ver, voy a tratar de abrir otra vez el PDF. No, está bastante tildado. A ver qué horas son de última. Salgo un ratito y vuelvo a entrar rápido. Dejo compartir aquí. Ahí está, a ver si esto lo ayuda un poco. Denme 2 segundos, ahí veo si esto lo ayuda un poco a que no esté tan tildado. Ahí dejé compartir un segundo nada más, pero es para ver esto, ¿sí? Mil disculpas por estas interrupciones. Son avatares, profe, no problem. Ok. Pueden ocurrir. Sí. A ver aquí. A ver, ahí lo volví a abrir. Espero que esta vez funcione todo bien. Ok, bueno, seguimos hablando un poquito acerca de estos, ¿sí? PySQLite va a ser la forma que tiene Python para poder comunicarse con bases de datos que están escritas o hechas basándose en código SQLite, ¿no? Basándose en el motor de base de datos SQLite. Yo les recomiendo que hagan el puntapié con SQLite, pero que no dejen pasar la oportunidad de poder construir cosas con MySQL, ¿sí? Porque MySQL es el motor de base de datos que es más utilizado en el mundo, ¿sí? A nivel proyectos es lo que más se utiliza MySQL. Primero porque es open source y segundo porque tiene un montón de características que ofrece SQL Server, que es este motor de base de datos de Microsoft, pero gratuitas, ¿sí? Si bien tiene una suite pago, toda la versión gratuita nos permite hacer cosas bastante grandes y escalables
sin tener que pagar, y es bueno, ¿no? Eso cuando estamos comenzando. En cambio, SQL Server tiene muy poca capacidad cuando tenemos la versión free, y si queremos escalar nuestro proyecto nos hacen que tengamos que tener la versión de pago, ¿no? Entonces, esa es la primera que les recomiendo. Y una vez que puedan hacer cosas con MySQL, también está bueno, por ejemplo, no sé si alguien vio algo acerca de Firebase. Es una base de datos de Google, Firebase, así que básicamente tienen una base de datos en la nube. Bien, ¿y qué es lo bueno de tener una base de datos en la nube como nos ofrece Firebase? Que nuestros proyectos van a andar independientemente, o esos datos van a estar resguardados, si quieren, por un respaldo en la nube primero. Segundo, que los vamos a poder acceder, una vez que estén almacenados ahí, desde diferentes plataformas y por medio de diferentes lenguajes también. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Primero, aprendan a utilizar bien SQLite 3. Luego, si tienen la oportunidad, migren a MySQL, también con Python, lo van a poder trabajar muy bien con Python. Y si después tienen chances, vayan por algo en la nube como Firebase. Bien, AWS, que son las herramientas de Amazon, ¿sí? Amazon Web Service, también tiene una forma de tener bases de datos en la nube que son muy interesantes, así que, y que es mucho más económico, si se quiere, que y por la prestación de los servicios, no por la calidad, que Google Cloud y toda su plataforma ahí. Así que AWS también es una muy buena alternativa. PySQLite para nosotros, que es con lo que vamos a comenzar, va a ser una de las bibliotecas estándar de Python, y empezó a sacarse esto en la versión 2.5, o sea que es el Python viejo, desde allá que viene, y se viene manteniendo y haciendo cosas bastante buenas, ¿no? Bueno, nosotros vamos a utilizar SQLite a lo largo del curso y vamos a hacer un pequeño repaso de sentencias acá, ¿sí? Cuando queremos hacer la conexión a la base de datos, traemos la librería, traemos el módulo, importamos SQLite 3 y creamos una variable con la conexión a la base de datos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Le decimos, del módulo SQLite 3 utilizamos la función connect, enviándole como parámetro un nombre de base de datos, ¿sí? Esta base de datos se va a crear en la carpeta root o en la carpeta raíz de donde ustedes están corriendo el script, ¿sí? Es decir, donde ustedes abrieron su proyecto. Y por último, cada vez que terminen de hacer cosas, yo no me acostumbré todavía a hacer esto, pero cada vez que terminen de hacer algo con una base de datos, ya sea crear tablas, insertar datos o actualizarlo, no se olviden de cerrar la conexión, ¿sí? A esa base de datos, porque ahí están ocupando de todo. O sea, habíamos hablado que íbamos a utilizar base de datos para empezar a disminuir la cantidad de memoria que utilizamos para almacenar datos de nuestros sistemas. Entonces, si dejamos abiertas las conexiones a base de datos, estamos haciendo básicamente lo mismo, pero peor que lo que hacíamos antes, bien, porque a veces pueden ser cosas pequeñas o base de datos con pocos tablas, pocos datos, y otras veces podemos olvidarnos de una conexión a base de datos con un montón de cosas, ¿sí? Eso puede ser que me haya tildado la compu, ahora que me pongo a pensar. Así que me voy a acostumbrar a hacerlo más seguido. Bien. Bueno, una vez que nosotros vamos a crear una tabla, ¿sí? Nosotros lo que solemos hacer normalmente, o lo que se suele tener a la hora de manejarse con base de datos, es esto del cursor, ¿sí? El objeto cursor va a ser un objeto que nos va a ayudar a ejecutar una consulta escrita en SQL, ¿sí? Y nos va a devolver los registros de la base de datos. ¿Cuándo nos sirve el cursor? Cuando vamos a ejecutar una consulta, por ejemplo, ¿sí? Esto, bueno, juega un rol muy importante a la hora de ejecutar la consulta, ya que nos permite a nosotros ubicarnos y decirle, mira, voy a apuntar a tal tabla, quiero los datos de tal registro. ¿Se entiende esto de que el cursor es como una analogía de decirle, mira, anda a buscar de tal lugar tal registro? Entonces es como apuntando a tal parte de la tabla, tráeme todos esos datos. Es una analogía básicamente esto del cursor, ¿sí? Pero es bastante útil. ¿Por qué? Porque nos permite ejecutar SQL puro. Fíjense, cuando nosotros ya realizamos la conexión y le decimos a esto, mira, a partir de la conexión a la base de datos que habías tenido, me vas a correr este cursor, o me vas a crear, perdón, el cursor. Este cursor es capaz de ejecutar sentencias SQL y luego cerrar simplemente la conexión. Fíjense que no se cierra el cursor, se cierra la conexión, y esto ya es como que lo elimina el cursor ahí, ¿bien?
Miren cómo cuando nosotros hacemos un cursor.execute, digamos, ahí podemos ejecutar diferentes tipos de sentencias SQL. El execute nos servía para crear tablas, nos servía para insertar datos y nos servía para actualizar registros y eliminar datos. O sea que el execute es como ejecutame esta sentencia de SQL, ¿sí? Y es muy importante que sean claros a la hora de escribir su sentencia en SQL, porque como todos los lenguajes tienen una nomenclatura que respetar y un formato que seguir, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo Python, pero es imposible ver bases de datos con Python sin saber un poco de SQL. Así que vamos a tener que ver un poco acerca de esto también. Lo estuvimos viendo, digamos, pero está en los otros PDF también, un poco más explicado. Así que guíense de eso, les pasé la otra página también, ténganla siempre de referencia, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver, tenemos una inserción. Fíjense que el execute también nos permite ejecutar un insert dentro de una base de datos utilizando el mismo cursor que habíamos visto hace un rato. Y la diferencia de hacer un insert y de hacer un create table es que nosotros a la hora de insertar datos vamos a crear lo que se llama un commit en una base de datos. ¿Por qué? Porque es como nosotros dejamos un registro de que hicimos una actualización, o insertamos datos o actualizamos datos ahí. Pasó algo en mi base de datos, ¿sí? Ya no solamente creé tablas, sino que empecé a meter registros dentro. El commit lo que se encarga es de dejar como un precedente, guardar cambios o decir, mira, hasta este punto la base de datos se encontraba de esta forma, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros veníamos cargando un solo registro con esta sentencia, insertar dentro de tal cosa, pero fíjense cómo acá lo hacen de la siguiente manera. Crean un usuario que es una lista que adentro tiene tuplas con datos. Tiene un nombre, una edad al parecer, ¿sí? y un correo electrónico. ¿Ok? Entonces, acá le pueden decir, mira, insertame dentro de usuarios tales valores, y esos valores van a estar en la lista, en este caso, de usuarios. O sea que acá ustedes podrían poner más de uno. Yo le estoy pasando simplemente una tupla, ¿verdad? Y acá hace corresponder a cada uno. Pero si le pasaran una lista que adentro tiene las tuplas con los datos, lo pueden hacer de esta misma forma, y ya no con el execute, sino con el execute many. Fíjense, esto es importante porque va a haber veces que nosotros más al principio, cuando ustedes creen los datos, cuando hagan la inserción de datos, capaz que les resulta más cómodo hacer un execute many, meter todo dentro de una lista y largarlo ahí para poder insertar datos dentro de sus tablas, ¿no? Una vez que se pongan a insertar los datos, yo les pediría, esto les pedí también a los chicos la vez pasada, que sean lo más serios posible a la hora de insertar sus datos, ¿sí? Si su tabla dice, mira, va a ser un nombre, un apellido, un DNI, una fecha de nacimiento, ese tipo de cosas, traten de buscar valores y datos que sean reales o lo más reales posible, ¿sí? Tampoco se armen una base de datos donde tengan sus contraseñas y esas cosas, pero lo más reales posible, porque después a la hora de hacer consultas y de debuguear todo esto que le llamamos, nosotros cuando hacemos las consultas y nos devuelven datos, a partir de ver una pequeña lectura en la consola y saber si lo de que nos devolvió es bueno o malo, ya sabemos cómo corregir el problema. Pero si lo que nos devuelve, aparte de ser malo, es gracioso o es raro o es, no sé, no tiene sentido o ese tipo de cosas, se vuelve un poco difícil hacer debug, ¿ok? Así que tómense un poquitito de tiempo ahí, pónganle datos lo más veraces posible para sus tablas, porque después con eso les va a servir a ustedes para poder hacer debug, ¿no? Ok, ahora vamos a ver lo siguiente. Nosotros hasta ahora venimos recuperando datos con esto de, vamos a hacer una lectura de una tupla, recuperando el primer registro con fetch one. Nosotros acá venimos utilizando fetch all, que es tráeme todo, digamos. Fíjense si vamos al nuestro ejemplo, ahí espero que no se tilde, seleccionamos datos. Cuando yo corro esto, tengo un fetch all que me trae todas las filas ahí, ¿ok?
me dice, mira, para cada fila, dentro de todas esas filas, imprimímelas de a una. Pero select productos me devuelve un fetch all, todas las consultas. Que sería, por ejemplo, si yo le digo, mira, tráeme todos los usuarios, me va a traer estos tres registros, ¿verdad? El fetch all trae todo, los tres. En realidad trae todo, toda la tabla esa, con todos los registros que estén ahí. El fetch one trae el primer registro, es decir, acá, a Joaquín Rodríguez en este caso. Entonces, disculpen, esto es bueno porque a veces queremos traer todo y a veces solamente queremos seleccionar un registro de nuestra tabla. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de hacerlo de una forma o de la otra? Fetch all, cuando ustedes utilizan motores de bases de datos, y imagínense que están queriendo recuperar un registro de una tabla que tiene 1000 registros, quizás un fetch all, listo, les devuelve todos los registros de forma rápida. Después ustedes seleccionan el primero con código en Python y estamos todos contentos. Pero ¿qué pasa si ustedes utilizan un fetch all para seleccionar un solo registro de una tabla que tiene 1.000.000 de registros? La forma en la que ustedes están haciendo esto, o qué es lo que pasa por detrás, es ustedes escriben la consulta, esto va al motor, el motor hace la búsqueda, recupera los datos y se los devuelve a ustedes. Es como si estuvieran trabajando con un servidor, pero de forma local en sus máquinas. Cuando nosotros hacemos esto, fíjense, a mí me sale acá abajito el tiempo que tardo, ¿sí?, en hacer algo, digamos, en una base de datos. Acá 6,5 segundos, 11,73, y depende del tipo de sentencia yo voy a tardar más o menos tiempos, y depende del motor de la base de datos voy a tardar más o menos tiempos. Entonces tienen que acostumbrarse a que hay una sentencia SQL que les permite escribir de la forma correcta lo que ustedes están queriendo hacer en esa base de datos. Si ustedes están queriendo recuperar un solo registro, vamos por este fetch one, que me trae solo uno, y el tiempo que ustedes demoren en traer un solo registro va a ser mucho menor que traer una tabla con 1.000.000 de registros ahí. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta, porque después los recruiters, estas personas que se dedican a hacer pruebas técnicas, digamos, hacen este tipo de preguntas, le meten este tipo de cosas, y bueno, nos acostumbramos a hacer un fetch all ahí, y resulta que después nos entregan una base de datos que tiene una tabla de 1.000.000 de registros y nos dicen, mira, lo necesito para allá, digamos, y vos decís, mira, eso es lo que yo sé hacer, ¿sí? Pero bueno, esto yo siempre le digo que por desconocimiento los programadores solemos hacer siempre las mismas cosas. Por eso les menciono, o les mencionamos, que hay muchas otras más para que ustedes sepan que existen. Después, que las apliquen o no, puede resultar en qué estén trabajando, pero saber que existen es bueno, ¿sí? No sé, nunca piensen que yo estoy, o que yo sé algo y eso no me va a servir. En algún momento va a servir, no se preocupen por eso. Este trae el primer registro de esta consulta. Acá cuando hace select todo de usuario, trae el primero que corresponde a esta consulta. Vos cuando le decías seleccioname todo, traía toda la tabla, pero al hacer un cursor.fetch1 trae solo el primer registro, ¿sí? Si le tiras un fetch all, trae toda la tabla ahí, todos los registros de esa tabla. Pero si les podrías decir, acá por ejemplo, si vos no querés el primero y querés algún otro registro, le puedes decir, mira, seleccioname de usuario where el ID sea igual a tanto. ¿Te acuerdas de eso? Entonces ahí ya no apuntás al primer registro, sino a uno que vos querías buscar, pero solo a uno, ¿sí? Basándote en alguna condición, en algún patrón ahí de búsqueda. Pero se puede poner eso. Vamos a continuar un poquito más. Fíjense aquí esto del de 10. Fíjense esto aquí del fetch all. Nos trae absolutamente todo, y bueno, después acá podemos hacer un print de decirle, mira, para cada usuario dentro de esta tablita, perdón, de esta lista que nos devuelve, vamos a ir imprimiendo uno por uno los usuarios, ¿sí? O sea, fetch all trae todos los registros, fetch one trae solo uno. En rapidez, si querés solo un registro de una tabla, utilizo fetch one, ¿sí? Ok, ahora a la hora de actualizar y modificar los datos,
nosotros a esto lo destruimos básicamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicimos? Fíjense qué es lo que hace acá. El cursor.execute trae la sentencia SQL que dice update la tabla usuario enviando set a la columna edad igual a 80 donde el nombre sea Juan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta pequeña sentencia? Va a buscar la tabla usuario, ve cuál es el registro con el nombre Juan y envía el valor 80 en la columna edad, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que le hicimos a esto? Lo hicimos muy general, pero lo hicimos con Supermark. Ahí lo hacemos con Cinemark también. Voy a utilizar, voy a utilizar uno de estos de acá mejor. Creando tablas, esto es Cinemark, sí. Ahí está. Fíjense, el update producto que nosotros tenemos es, le mando el producto, que va a ser una tupla, ¿sí? Y le digo, mira, este producto va a traer un ID simplemente. Fíjense, trae solamente el ID de producto. Por un lado, trae la marca y por otro lado el ID de producto, ¿sí? Entonces le digo, mira, de la tabla productos, envíame a marca tal marca, tal valor que me trae esta tupla, donde el ID de producto sea igual a 7. ¿Ven? Entonces ustedes pueden adaptar estas sentencias de la forma en que les resulte más cómoda. Creo que lo habíamos visto con un f-string también a esto. No. Bien. Después podemos hacer una reunioncita si querés, así me ayudas con eso y ya aparte de que la suban a YouTube también las podemos subir aquí al Drive a las clases. ¿Dale? Así que estaría buenísimo eso, Facundo. Aparte también me serviría para otras cosas, así que de 10. Bueno, entonces acá fíjense, el update Supermark para nosotros va a tener esto, pero vamos a hacerle lo siguiente, vamos a copiarlo, lo vamos a tirar dentro de Cinemark y dentro de Cinemark voy a crear el update, no sé cómo le llama esto, update Cinemark. Vamos a crear un script que nos permita actualizar cosas dentro de Cinemark, ¿sí? Hasta ahora, ojo que yo lo estoy haciendo como funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo creo que la complejidad del proyecto me deja hacerlo de esta forma, digamos. O sea, me permite simplemente modularizar las cosas que necesito y tenerlas en scripts separados y utilizarlas. Si alguien cree que es mejor utilizar clases y objetos y programación orientada a objetos, me parece buenísimo, porque después eso se puede hacer escalable. Como esto lo van a presentar después a mitad del mes que viene, por una cuestión de tiempo también dije, bueno, vamos a hacerlo modularizable simplemente, vamos a escribir funciones y que las utilicen, ¿sí? Que desde ya les digo, estas funciones después las pueden meter dentro de una clase y se convierten en métodos de clase, ¿verdad? Entonces, por eso prefería hacerlo así yo. Si alguien quiere hacerlo con clases y objetos, también se puede hacer de esa manera, incluso se lo recomendaría si es que después lo quiere hacer mucho más grande el proyecto, ¿no? Las cosas con programación orientada a objetos suelen ser más escalables que cualquier otro tipo de cosas. Bueno, dentro de Cinemark, fíjense, vamos a actualizar algunas cositas. Voy a cambiar acá la referencia a la base de datos, Cinemark, db. Esto porque se me... A ver, al menos que sea ese error que tengo ahí arriba. Sí. SQLite 3, SQLite 3.error. Acá para esto. Y los pincho en los otros también. No sé por qué en algunos scripts me toma el from SQLite 3, importame el error. Así. Y en algunos otros no me lo toma. La verdad no sé por qué esto. From SQL. Ahí está. Bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a ir nosotros a actualizar esto del Cinemark. Bien. Bueno, una vez que le cambio la referencia, le digo cuál es la base de datos a la que tiene que ir a hacer cosas, vamos a actualizar dentro de la base de datos Cinemark
¿Qué? Primero un usuario. Ok, vamos a hacer de cuenta que acá la contraseña, que es muy común hacer un cambio de contraseña, ¿verdad? Que cuando nos olvidamos uno o lo que sea, vamos a cambiar la contraseña de Joaquín Rodríguez. En vez de Joaco 1234 será Joaco 5678. Bien, vamos a cambiar eso. Le voy a decir, mira, vas a actualizar tarjeta. Acá update tarjeta. Y necesito una tarjeta. A ver, avísenme si no se cortó aquí. Ahí está. Ahí me pueden ver bien. Ah, sí, a mí me apareció también lo del internet, así que sí, por eso les consulté. Ahí está, ahí se ve entonces, buenísimo. Entonces fíjense, le digo, mira, vas a actualizar una tarjeta. Ok, vamos, no te tildes ahora. Tenme un segundo que parece que no se... Sí, ya se tildó. Se recuperó del todo de una falta de internet. A ver. Justo que estábamos haciendo un ejemplo. A ver. Primero, keep waiting. Ahí está. Bueno, sobrevivimos. Vamos a ver, necesito una tarjeta, ¿sí? Ahí sí me pueden ver, confírmenme porque se me tildó la máquina. Un segundo. No, al parecer todavía no. No. Se me cayó el internet. Hola, hola. Avísenme si me pueden ver aquí. Se ve. Ahí está. Sí, puede ser que me haya olvidado de hacer un par de close ahí. Esto no lo hagan muy seguido. Bueno, esto está bueno para que vean, ¿no?, qué es lo que pasa cuando no hacen un close ahí. Pulso commit y acá le vamos a meter un con.close para que ya no empiece a pasar esto otra vez. Ahí está. Ok, vamos a ver si ahí está mejor. Ok, tenemos entonces una tarjeta y le vamos a decir que de tarjeta lo que queremos cambiar es a contraseña. Le vamos a mandar un nuevo valor donde el ID de usuario sea igual a tal cosa, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Miren, update producto ya no existe más, ahora se llama update tarjeta. Y le digo, mira, dentro de esto vos tenés que enviarle a contraseña el valor, creo que habíamos dicho Joaco 5678, donde el ID de usuario sea igual a 1. ¿Ok? Entonces, a ver, sí, contraseña y de usuario, y vamos a revisar los campos de acá. Y de usuario, sí, contraseña. Vamos a ver entonces qué sucede. Corro esto y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Largamos y veamos. Esto empieza a ejecutarse. Fíjense, ¿no?, lo que pasa a veces. Después, si alguien quiere investigar un poquito, está lo que se llama el costo de velocidad, bueno, el costo de una consulta dentro de SQL, ¿no? Que es cuánto tiempo me lleva para tal motor hacer una consulta del tipo insert, una consulta del tipo create, una sentencia del tipo update y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver si todavía no se actualizó. Vamos a ver por qué. Me dice que todavía está corriendo.
Bueno, no pude encontrar la columna contraseña. Y creo que acá esto es porque impacté sobre la tabla tarjeta. Y luego lo que quería cambiar era la tabla usuario. ¿Ven? Fíjense. Le metí cosas a la tabla tarjeta. Y yo lo que quería cambiar era la tabla usuarios. ¿Ven? Entonces cambio acá, le digo que voy a actualizar este usuario. Y ahora sí ejecuto esto. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Usuario. Espero que ahora las pueda encontrar. Al parecer todavía no lo encuentro. Vamos a ver por qué. Tarjeta, esto está bien. Utilizar usuario, número de conexión, número de usuario, tal cosa. Y está un poco raro, pero bueno, ahí lo vemos. Algún error nos va a largar acá. Ya vamos a ver cuál. Con connection, update tarjeta, vas a ir con esto para acá. Contraseña y ID de usuario. ¿Sí? Debería estar bien, pero bueno, ahí lo vemos que es lo que nos tira aquí, ¿ok? No puedo operar sobre una tabla de una base de datos cerradas. Esto creo que no le está gustando mucho, lo del connection close. Vamos a ver si lo tiro así nomás. Vamos a ver. Esto está causando más errores de los que debería. Pero ahí lo corramos, Ahí le saqué lo del cerrar la base de datos. Creo que cuando está haciendo una función no le gusta demasiado. No sé la verdad por qué. Pero cuando lo corren como un script, es decir, una sentencia abajo de otra, es normal encontrarlo como lo teníamos en la teoría, ¿no? Que teníamos el execute con la sentencia y el commit para decirle qué es lo que íbamos a hacer, y por último el connection.close ahí. Así que vamos a ver si ahora sí se lo encuentra. Espero haber escrito bien usuario, sí, ID usuario, contraseña, ¿eso está bien? Bueno, ahí ya lo largó, ¿ven? Ahí me dice que lo pudo actualizar. Entonces la contraseña de Joaquín, que es Juaco1234, cuando le doy a recargar tiene que cambiar por Juaco5678 acá, ¿ven? Aquí arriba a la derecha. Entonces este pequeño script de update cinemark nos permite a nosotros actualizar un registro de esa base de datos, ¿sí? Bueno, miren, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? ¿Sí? Hasta ahora venimos haciendo lo siguiente. Tenemos dos proyectos, Cinemark y Supermark. Yo tengo estas carpetas que dicen nuevo, que tienen los scripts que les voy a compartir para que los vayan viendo. ¿Qué es lo que tienen cada uno de estos scripts? Uno crea las tablas, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de Supermark, me crea la tabla, me crea la tabla de descuento, localidad, tipo, domicilio, el producto, el usuario, todas esas, ¿bien? Esto está también para Cinemark, ¿no? Ya se los voy a compartir. También está para Cinemark, pero les muestro de uno, es lo mismo para el otro, solamente que con un sistema diferente, ¿bien? Por otro lado tiene el insertar datos, ¿sí? Entonces, insertar datos tiene un create para cada tabla, ¿sí? Create tal tabla. Acá creo que me falta el create connection. Bueno, ya les subo esto, pero el create connection es este de acá. Es esta función. La función create connection que les pide ahí, que no está, es esta que dice crear conexión con esto. Bien, entonces copienlo de acá, lo pegan por ejemplo en el que dice insertando datos, ¿sí? Y en vez de tener importarlo al create connection, simplemente lo borramos y copiamos la función esta, ¿ok? Y ahora ya no va a tirar ningún tipo de problema ahí, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos esto de insertar los datos, que tenemos un insert o una create para cada tabla, ¿ven? En el proyecto.
Al final tenemos una función que dice insertar los datos, donde tenemos en listas todos los datos que queremos insertar, y por otro lado corre para cada uno de esos datos la función de crear descuento, crear localidad, crear producto, usuario. Bien, esto para que lo vean, ¿sí? Por último, o sea, tienen el crear las tablas, tienen el insertar los datos y tienen uno para poder actualizarlos, ¿sí? Que esto tiene un update para, por ejemplo, actualizar descuento y actualizar un atributo de descuento. Vamos a ver qué diferencia hay entre estas dos. Cuando yo digo que voy a actualizar, por ejemplo, un descuento, vamos a leer un poquito de código. Le digo, mira, a la tabla de descuento con tal porcentaje vas a enviarle al porcentaje cierto valor utilizando el ID como referencia. Bien, pero yo siempre actualizo la tabla de descuento, el porcentaje. Bien, si yo le quiero decir qué atributo voy a o qué columna quiero modificar de la tabla de descuento, fíjense que acá cambia. Miren, le digo, mira, te voy a pasar el connection, el descuento y el atributo. ¿Ven? El ID de descuento para buscarlo dentro de la tabla, y el atributo acá va a ser, mira, yo no quiero, por ejemplo, de la tabla de descuento actualizar el porcentaje, me interesa actualizar otro atributo, otra columna. Listo, la paso ahí también. ¿Ven? Y así para cada uno donde puedan actualizar valores fijos y otro donde ustedes le puedan decir qué atributo quieren actualizar. Esto para que lo vean, ¿sí? Otra cosa, esto es un consejo nada más. Desde ya les digo acá, miren, les muestro lo mismo para Cinemark. Acá tenemos crear las tablas. Acuérdense que estos de crear tablas, insertar datos y actualizar hacen referencia a los DER que les mostré o que les subí en la teoría, en nuestra carpeta, ¿no? Así que si ustedes le quieren agregar cosas, sacar cosas, o les parece que hay algo que lo podemos cambiar y mejorarlo, lo ponen en el grupo, lo discutimos entre todos y lo vamos haciendo cada vez un poquito más rico este proyecto, ¿no? Aquí para Cinemark tengo el crear las tablas, bien, donde tengo las tablas de cada una de mis entidades, de mi diagrama de entidad-relación. Por otro lado, a ver acá, se tilda esto, sí. Vamos. Por otro lado, a ver si esto se carga. Tengo el insertar datos, que esto lo hice yo, así que creo que el de Cinemark tiene películas de Marvel, si no me equivoco, pero son películas reales, digamos. Esto es por lo que le decía que traten de ponerle datos lo más verídicos posible, ¿sí? Para el de Supermark le puse productos con precios y stock razonables también, así que es para que tengan una idea, ¿no? Desde ya, si ustedes me dicen, mira, es más, estaría buenísimo que digan, che, profe, hay en tal cosa, la moqueaste, le pusiste una, no sé, a tal tabla le metiste cualquier dato, o eso está, no sé, me parece que eso no está bien, me parece perfecto, así lo vamos haciendo, ¿ok? Esto del output de VS Code, no sé por qué a mí me corre acá. Es más, antes yo lo sabía ejecutar acá en la terminal y me gustaba más cuando se ejecutaba acá, pero no sé por qué últimamente. Creo que es porque una vez lo corrí con el debugger, que del run a debug, pero es tan feo el debugger que tiene Visual Studio Code comparado con otros editores, que por ejemplo el output, bueno, ya me acostumbré porque es algo parecido a la terminal, ¿sí? Pero no sé por qué me empezó a correr. Creo que cuando le instalé la última actualización de las librerías, las extensiones, perdón, de Python, ahí me empezó a correr las cosas aquí en el output, y no en la terminal. Pero sí, es bastante feo el debugger que tiene Visual Studio Code. No te ayuda a debugger, la verdad. Ya me acostumbré a debugger con la terminal y me parece que es lo mejor, digamos. Pero sí, cuando instalé la última versión de Python, de las extensiones de Python, ahí me empezó a correr las cosas en el output. Así que fíjate, capaz que es una actualización que largaron ahí. Es este de aquí, ¿sí? Bueno, ahí parece que se destildó, así que les muestro un poquito más. Tenemos el crear las tablas de esto del Cinemark, para cada una de esas entidades, ¿sí? Por otro lado tenemos el insertar los datos,
Acá, fíjense, crear tipo de película, crear clasificación, crear la película, un descuento, un producto. Hay bastante cosas aquí, ¿no? Funciones para crear o insertar datos para cada tabla. Bien, y fíjense que acá al final tenemos tipo de película y le pongo datos, digamos. Acá en las películas, Avenger Endgame, el final de una era, la batalla final y algunas otras cosas más. ¿Sí? Entonces traten de ser lo más, si se quiere, sí, lo más verídico. Traten de buscar datos que realmente signifiquen algo para completar sus bases de datos. ¿Sí? Guíense si quieren de esto, pero tómenlo como referencia nada más. No crean que esto es... esto es como que no crean que las cosas que hacemos acá siempre van a ser la verdad absoluta. ¿Sí? Eso tienen que acostumbrarse a tener eso siempre en la cabeza. Los que le enseñe un profe, bueno, es una cosa, lo utilizan, lo van sumando a sus skills, pero siempre duden de las cosas. ¿Sí? Entonces van, modifican algo, me parece que esto es mejor para mí, le saco esto, le pongo esto, otras cosas. Así se aprende esta parte. ¿Sí? Y por último tenemos esto de actualizar los datos, que también tenemos funciones que nos permiten actualizar una columna o nos permiten elegir qué columna queremos actualizar para esas tablas. Dentro de cada una de las carpetas, para Cinemark y Supermark, dentro de cada una de esas carpetas tenemos los scripts con los que estuvimos trabajando en clases, ¿sí? Con los que estuvimos trabajando durante las clases. Así que los que les recomendaría yo es que primero vean estos, y una vez que entiendan y modifiquen esos, recién vayan a la carpetita de nuevo y vean lo otro, porque lo otro es como que es todo, digamos, ¿sí? Entonces, primero entiendan lo básico, una vez que ya lo hayan toqueteado y hayan jugado un poco con eso, listo, se van a la otra carpeta y ahí empiezan a hacer cosas nuevas con eso, ¿sí? Entonces les voy a compartir a esto para que lo puedan tener y lo puedan ver desde sus máquinas, y se los voy a subir acá al Drive, ¿ok? Para que lo puedan ver a esto. Esto no sería el tercer tema. ¿Alguna consulta con esto que estuvimos viendo hoy? Ahí se los comparto en un RAR. ¿Hay algo que no haya quedado claro, que quieran que volvamos a ver? Ahora sí toca bastante de su parte, ¿no? Que le pongan bastante ficha a ustedes. Pero bueno, tratamos entre todos de ir haciendo ustedes de hacer un poco, yo de compartirles algo para que ya tengan una base también, así que bueno, espero que les sirva. Profe, no tengo muy claro la tarea. Las clases que habíamos armado en función del DER, Sí. ¿las vamos a usar o directamente vamos a trabajar con las tablas? No, ustedes tienen que hacer los suyos. Yo les subo eso como un ejemplo, digamos, ahí, para que ustedes lo vean, ¿sí? Pero la idea es que la tarea desde ahora hacia allá al final del curso va a ser que ustedes creen su proyecto, ¿sí? Entonces empiecen a crear sus tablas, empiecen a meterle datos adentro de cada tabla, si quieren utilizando el DER que yo les pasé, y si no quieren utilizando algo que a ustedes les parezca que puede representar como base de datos su sistema. Hoy otra cosa que me comentaron en la organización, que estaría bueno que sepan, es no se va a pedir obligatoriamente que todas las tablas tengan relaciones entre sí. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a meter relaciones a esto de las bases de datos se complica bastante, ¿sí? Se complica bastante, la verdad. Entonces, si ustedes quieren, no hace falta que su base de datos tenga relaciones. Pueden poner en tablas separadas cada una de cada atributo que represente esa entidad, y lo hacen de esa manera. Está permitido hacerlo así. Me dijeron que lo podíamos hacer así, ¿sí? Profe, lo que no entiendo es qué hacemos con las clases. Porque yo había armado las clases del DER, sí. Pero ¿cómo se superpone o se incluye o se relacionan con las bases de datos que estamos armando? Vos armaste las clases en Python para ese diagrama de entidad de relación. Perfecto. Sí, para el DER. Perfecto. Sí. Vos en tu carpeta, tu proyecto, vas a tener algo así como, por ejemplo, acá Cinemark, ¿sí? Acá tendrás
clases y adentro todos esos scripts que tienen cada una de las clases, y por otro lado sí, tendrás una carpeta que se llame base de datos donde crees las tablas que sí, se corresponden a esas clases. Entonces, sí, tiene que haber una coincidencia entre, mira, si una sí, clase le dije 5 atributos, a esta tabla le pongo sí, sí, 5, sí. ¿sí? Ah, sí, sí. Esa es la coherencia que tiene que tener. Exacto, exacto, exacto. Para que Pero después vos puedas hacer una consulta de la base de datos e instanciar una clase de las que vos tenías creadas. ¿Se entiende? a eso no sé cómo hacerlo. Pero sí, o sea, tiene que haber coherencia entre los datos, Sí, métodos, sí, sí, todo. eso Sí, sí. La clase que viene vamos a ver un poco más acerca de consultas, ¿sí? Yo voy a crearles las dos bases de datos para que después empecemos a hacer consultas y ahí ustedes empiecen a ver, ah, mira, así traigo los datos de tal tabla, digamos. Pero es lo que estuvimos viendo un poco acerca de estos select, ¿bien? Seleccioname tal cosa, seleccioname todo, seleccioname una sola. Y como esto te trae una lista con valores, vos esa lista después la puedes utilizar con tu constructor de la clase. profe, ahora podemos manejar todo el sistema sin necesidad de las clases. Puede ser directamente a través de base de datos y También, consultas de... también, sí, sí se podría hacer eso. En más, hay, el proyecto es un poco pequeño y se podría hacer eso. En Python existe esto que son los OMR, que es eh, cómo está bueno acostumbrarse a tener tanto por un lado la base de datos y por otro lado las clases. Porque para nuestro proyecto, que va a ser un poco pequeño, por ahí no sé si tiene mucho sentido. Por ahí lo ven un poco redundante, decir, ah, mira, tengo que crear una clase pequeña con una tabla pequeña y hacerlas coincidir. Pero normalmente OMR en Python para base de datos, esto es una buena práctica cuando empiezan a trabajar con sistemas grandes. Los OMR son una... ¿dónde están? Es una forma que tiene, es una librería en realidad que tiene Python, donde ustedes crean la base de datos, agarran la tabla o agarran el script y se lo pasan a esa librería y les convierte una clase, digamos, donde ustedes ya no se tendrían que preocupar, ah, mira, que coincida todos los atributos o yo definirlos a mano. Ya el OMR se encarga de eso, pero es un poco complicado de utilizar, por eso es que no lo vemos acá. Pero si a alguien le interesa hacerlo, estaría bueno que lo puedan ver. A ver, no lo encuentro ahora, encima la compu está medio tildada, pero sí, sí existe un poco de esto. No, esto es OCR, no. Ya se los voy a compartir. Se los comparto como lectura, así, para que después lo vean. Pero sí, la idea es eso. Y sí se podría hacer eso que decís, Caro, de simplemente manejarlo con las bases de datos. Pero bueno, estaría bueno, es una buena práctica que te acostumbres a tener. Por un lado la base de datos y por otro lado las clases. Y que haya coincidencia entre ambas, digamos. Para que después Sí, cuando trabajes con proyectos grandes se te haga más sencillo. sí, después los scripts para las consultas y la parte gráfica es lo que nos faltaría. Sí, 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 exactamente. Así. Ah, ok, Bien. gracias. Estaba perdida, no sabía que nos faltaba, en dónde estábamos. Ok, ok. Bueno, ahí les comparto entonces esta carpeta. Desde ya les digo, confíen en sus scripts, ¿sí? Confíen en las cosas que ustedes están haciendo. Lo que yo les comparto es para que lo tomen como referencia nomás, ¿sí? Pero confíen más en sus cosas que en las que yo les comparto. Lo mío, véanlo como que, ah, mira, hizo así tal cosa nada más y me puede servir para esto, simplemente, ¿sí? Pero se los dejo ahí para que lo vean. A ver aquí, una consulta entre la relación del usuario y el domicilio. A ver, ahí lo pongo a esto, ¿dale? Se refiere que un usuario puede tener un solo domicilio o podríamos dar vuelta a la relación. En Supermark, ahí lo veo. A ver. Acá en el Supermark sí, con el domicilio pasaban algunas cosas. Como teníamos el domicilio que representarlo con tantos datos, fíjate acá, que es calle 1, calle 2, número, ruta, kilómetro, todo esto, le dijeron, bueno, entre el usuario y el domicilio va a haber una relación ahí que dice, mira, tal usuario o tal domicilio le corresponde a este usuario.
¿ves? Si vos lo querés hacer con relaciones, tendría que ser así, digamos, decirle, mira, ¿dónde está? El ID de domicilio de acá sería, que es el domicilio de este usuario, es el que corresponde o el que está en esta tabla. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer al revés, como vos decís, decirle, poner acá un ID usuario y decirle que en esta tabla va a haber una clave foránea que sea la clave primaria de usuario. Eso si lo haces con relaciones. Si no lo haces con relaciones, porque te puedes, si te querés simplificar un poco la vida, le creas a esto un atributo que se llame usuario, que sea un string que tenga una longitud 50, 100, y ahí metes todos los datos del domicilio, ¿sí? Que también lo puedes hacer así, ¿ok? Si ustedes ven que esto se puede simplificar y sacar las relaciones, mejor, porque van a trabajar menos, digamos, ¿sí? Así que vean ahí qué les conviene. Si van a tener tiempo, háganlo con relaciones, es una muy buena práctica. Si no van a tener tiempo, cambien una relación por un atributo largo dentro de una tabla y listo. Es la solución que podríamos ver. De base de datos y la interfaz gráfica, ¿hay coloquios? No, Facundo, no vamos a tener coloquios de esto, pero yo voy a crear en Trello. Voy a crear un dashboard que es para que ustedes vayan subiendo en palabras, digamos, contado, y si quieren hay un pequeño video explicativo, cómo van avanzando con el proyecto. Pero ya no vamos a tener más coloquios a partir de ahora. Solamente nos concentramos en el proyecto a full, ¿sí? Por eso, metan consulta, hagan todo lo que necesiten para el proyecto. Ya no se fijen en otras cosas. ¿Sí? Ahora ya nos concentramos. Después les voy a comentar un poquito de qué es esto de Trello, y bueno, ahí les voy a poner para cada grupo que pueda subir sus avances, ¿sí? Así que bueno, esto sería por la clase de hoy. No falten el jueves, vamos a ver consultas, y cuando hacemos consultas se ponen bastante interesantes las cosas con la base de datos. Es como la última skill que le hace falta para ya poder hacer cosas con base de datos, ¿sí? ¿Cómo eliminamos una clave? Cuando eliminaban una clave foránea en SQLite 3 no hay problema, o sea, vos le haces un delete y le mandás el ID y listo. Pero en otros motores de base de datos sí hay un problema ahí. Acá no, acá simplemente le mandás el delete y ya te lo va a eliminar al registro eso. Estaría bueno en MySQL, y esto no lo recuerdo. Déjame que lo busque, si me puedes dejar un mensaje, Joana, así lo busco y te doy una mano, ¿sí? De 10, pero haceme acordar porque a veces me llevo a colgar con los mensajes. Esto que dice Facundo también estaría bueno. Si ustedes están avanzando y quieren mostrar un poquito acerca de sus proyectos durante la clase, también estaría bueno que muestren y expliquen, por ejemplo, yo lo pensé así, de esta forma, de esta otra, y de paso también aclaran un poco el panorama a otros compañeros, ¿no? Porque estamos haciendo todos el mismo proyecto, entonces estas dudas se van a compartir. Somos grupos, pero ahora somos todos un solo grupo, digamos, estamos trabajando todos más o menos sobre las mismas cosas, ¿sí? Así que también estaría bueno, si lo pueden y se animan, estaría de 10. Así que bueno, espero que vayan bien. Nos vemos el jueves y buenas noches para todos. Que anden muy bien.